Entonces, cuando teníamos una función y igual a f de x, le llamamos diferencial de la variable y, simplemente como la derivada de la función por dx. Entonces, esto se le llama la diferencial del y. ¿Cierto? Eso lo vimos en la clase pasada, hicimos varios ejemplos de eso. Ahora bien, también sabíamos nosotros que la derivada de la función en un punto está definido como el límite, la definición, ¿no? Cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x partido por h. Esa es la derivada de la función. Ahora, esto mismo se puede escribir así, ¿no? Un límite cuando un delta x tiende a 0, dividido por un delta y, digamos, dividido por delta x. ¿Dónde aquí? Este delta y simplemente está definido como f de x más delta x menos f de x. Y a eso se le llama el cambio en la variable dependiente y. Cambio en la variable dependiente y. Así se llama, ¿no? El delta x, en este caso el delta x, que es el h que aparece ahí, que va a ser de x. Para nosotros va a ser de x también, ¿eh? Y a eso se le llama el cambio en la variable independiente x. X. O también se le llama esto error de medida. Error de medida. Ahora bien, de la definición que tenemos aquí, de asterisco, cuando delta x es algo cercano a 0, si está cercano a 0, entonces la derivada de la función lo puedo aproximar por este cociente, delta y dividido por delta x. ¿Cierto? Por definición de límite, en realidad. Cuando delta x está cercano a 0, ese f' se puede aproximar por el de y partido por delta x. Ahora bien, o bien, si tú quieres, o bien tu derivada f' de x por delta x lo puedo aproximar por delta y. ¿Pero qué es lo que es esto? Es lo mismo que f de x. En vez de escribir delta x aquí, el delta x es lo mismo que escribir dx por definición. Entonces por dx, tú lo aproximas al delta y. Y eso que aparece ahí, f' de x por dx, es justamente la diferencial del y. Ahí está, ¿viste? La diferencial del y. Entonces la diferencial de y uno lo puede aproximar por el cambio en la variable y. Y eso hay que tenerlo presente. Entonces, cada vez que uno tenga una función, la diferencial de y se puede aproximar por el cambio en la variable y, donde el cambio en la variable y está dado por esta expresión. ¿Ok? Ahora, hay algunas definiciones que hay que mirar aquí. Lo vamos a dar inmediatamente. Algunas definiciones. Primero, cuando uno escribe el de y partido por y, a eso se le llama error relativo. Se llama error relativo.
error relativo. Si lo multiplicamos por 100, vamos a tener un error relativo porcentual. Si lo multiplicamos por 100, entonces, a eso se le llama error relativo porcentual. Ahora bien, 3, aquí 3. A veces uno no trabaja con el cambio en la variable i, sino por su valor aproximado. O sea, en vez de escribir delta i, uno escribe di. Entonces, cuando uno dice di partido por i, a eso se le llama error relativo aproximado. Error relativo aproximado. Y si lo multiplico por 100, voy a tener un error relativo aproximado porcentual. Entonces, de i partido por i, si lo multiplico por 100, luego lo que hay un porcentaje ahí, tenemos un error relativo aproximado porcentual. Son definiciones, ¿no? Ok, vamos a hacer un ejemplo de esto, ¿no? Dos ejemplos por lo menos. Vamos a ir a otra página. Entonces se quedan con esas cositas. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Ejemplos. Uno. Suponte tú que tienes una función para ir comprobando, ¿eh? Sea la función, sea i igual a f de x. Una función cuadrática, por ejemplo, esto están los apuntes. X cuadrado más x más 1. Más x menos 1. Entonces se pide a hallar la diferencial del i para x igual a 1 y delta i o de x igual a 0.1, por ejemplo. B, hallar el cambio de la variable i para los mismos datos. Para x igual a 1 y delta x igual a 0.1. Y B, comparar los dos, porque debería ser cuando delta x está cercano a 0, esto debería ser valor aproximado. Vamos a ver que si son valores aproximados, A, B, C. Entonces, comparar los dos resultados. Comparar el de i y el de x. El de i y el de x. Deberían ser valores próximos a esto. Solución. Entonces, vamos a ver el A. Pues bien, sabemos por la definición que la diferencial del i es simplemente la derivada de la función por dx. Ya, ahí calculamos la derivada. La derivada va a ser en este caso 2x más 1 por el dx. Ahora para los datos dados, como el x vale 1, tendríamos 3 ahí. Y el de x es 0.1. Así que en este caso tu de i es 0.3, ¿cierto? 0.3. Así que es fácil calcular cuánto vale el DI. Ahí calculamos el DI. Ahora se pide calcular el delta I. Delta I. Que como ustedes saben, delta I va a ser por definición, es f de x más delta x menos f de x. Es el cambio
en la variable x. Perdón. Cambio en la variable y. Así lo definimos. Ahí está, ¿viste? Eso que está ahí. Cambio en i, f de x menos f de x. Cambio en la variable independiente dependiente i. Bueno, nos queda otra que ir a la definición, no. Según mis calculitos. Bueno, vamos a hacerlo aquí. F de x más delta x, la función es esa. Entonces todo al cuadrado, x más delta x al cuadrado, más x, en este caso sería x más delta x, menos 1, y a eso tenéis que restarle el f de x cuadrado más x menos 1. Sacan la cuenta, tendríamos que elevar al cuadrado esto, x cuadrado, más el doble producto, todo x por delta x, más el cuadrado al segundo, delta x al cuadrado. Después más x, más delta x, menos 1, ¿cierto? Después le resta la otra expresión, menos x cuadrado, menos x más 1. Bueno, algunas cosas se van a cancelar. Por ejemplo, el x cuadrado, bueno, x cuadrado, este x con menos x, el menos 1 con 1. Así que esto va a dar simplemente 2x delta x más delta x cuadrado, que me queda más delta x. Bien. Para los datos dados, cuando el x vale 1, te darte un 2, delta x que es lo que es 0,1. Después te quedaría delta x cuadrado, 0,1 cuadrado, más delta x que es 0,1. Saca la cuenta, entonces de x, perdón, delta y. Delta y. Bueno, vamos a sacar la cuenta nomás. No sé cuánto vale eso. Usa la calculadora. ¿Cuánto? 0.31. Claro, sí, 0,31. Hay que sacar la cuenta. Entonces, si tú comparas los dos resultados, tiene que ser algo parecido. Porque el delta, entre más pequeño sea el delta x, mejor va a ser el valor. Aquí este es ese valor, y aquí tengo ese valor. Así que compararlo significa hacer la diferencia a los dos, ¿no? El C te pide hacer la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre el delta y menos de x? Es un error, se llama un error. Dependiendo cómo sea delta x. Si tú sacas la cuenta, eso es delta x 0,31 menos 0,30, ¿no? Y esa cosa, ¿cuánto te queda la diferencia? 0,01. Bueno, evidentemente, mientras más pequeño sea el delta x, mejor es la aproximación. Acuérdate tú que está definido como un límite esto, ¿no? Ahí está, ¿viste? Cuando delta x está cercano a 0, tú puedes aproximar el de y, lo aproximas por el delta y. Y eso es lo que pasaba acá. Entonces tiene que ser, entre más cercano a 0, mejor es la aproximación. Bueno, estaba por eso. Era para chequear nomás cómo son los resultados. ¿Ok? Ejercicio 2. Dice, use diferenciales. Use diferenciales. Para aproximar el valor, para aproximar este valor, una raíz de 0.042.
Resolución. ¿Cómo lo hacemos? Usando diferenciales. Bueno, a ver, mira, vamos a mirar para atrás un poquito. Resulta lo siguiente. Cuando delta X es pequeño, tú puedes aproximar, en vez de colocar delta Y, colocas de Y. Por lo tanto, lo vamos a escribir nuevamente aquí. Entonces, vamos a escribir. Escribámoslo. Entonces, cuando delta X, vamos a ver qué es lo que es delta X también. No tenemos idea de qué es lo que es delta X. Pero sabemos que cuando delta X es cercano a 0, la diferencial de Y lo puedes aproximar en realidad, no es igual al delta Y. Pero delta Y, ¿qué es lo que es? F de X más delta X menos F de X. Así que esta expresión, F de X más delta X, si tú lo puedes aproximar por la diferencial del Y más el F de X. ¿Sí o no? Porque tú usas la fórmula de arriba esa. Entonces, tú despejando esta expresión de ahí. Entonces, la idea aquí, lo puedo aproximar así. Cuando ocurre esto, cuando es pequeño, el F de X más delta X lo puedes aproximar por esta expresión que está ahí. Entonces, nuestro problema se radica en ver cuánto vale delta X y cuánto vale tu función, sobre todo. ¿Cuál es tu función? ¿Cierto? Si yo tengo, ¿y cuánto vale el X también? Todos esos son datos que hay que verificarlo. Entonces quiero usar esa formulita. Y para eso necesito calcular cuál es mi X, cuál es el delta X, cuál es tu función. Ahora mira, ¿qué pasa? Mira, voy a seguir aquí. De aquí sigo aquí, esta fácil, para que no irme de pantalla. Resulta que tu raíz de 0.042, tú lo puedes escribir así, ¿no? Eso lo tengo que escribir la raíz de 0.04 más algo, un error, que tiene que ser pequeño. Este delta X tiene que ser cercano a 0. Entonces aquí debería ser un 0,0,02, si no me equivoco. ¿No? Entonces si uno mira esto, f de x más delta x, y míralo acá, entonces aquí yo elegiría el x como el 0,04, ¿cierto? El delta x, que tendría que ser un pequeño, lo elegiría como el 0.002, y sobre todo, tu función, ¿cómo sería tu función? Tu función f de x para poder usar el teorema, esta expresión de ahí. El f de x debería ser la raíz de x, ¿no? Evidentemente. Porque si fuera así, entonces la expresión de arriba, esa, lo dejo así, esa expresión debería ser igual a f de x más delta x. No sé si se dan cuenta. Porque la f es la raíz. Entonces es la raíz de x más delta x. Entonces, en vez de calcular el f de x más delta x, usa esta expresión de y más delta x. Voy a tener que seguir con la otra página. Entonces, eso lo podemos aproximar, ahí, ese valor,
porque dice use diferenciales, el problema, use diferenciales. Entonces va a ser el de I más f de x. ¿Ya? El de I más f de x. Voy a tener que ir a la próxima página. Ok, sigamos. Ya, teniendo claro eso, y el I es la raíz, necesito calcular el de I nomás, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir lo que dije antes. El 0,042, habíamos dicho que lo podemos aproximar por esta expresión, el de I más f de x. Entonces, donde voy a volver a repetir aquí, ¿eh? Donde el x es 0.04 y el delta x es 0.002 y tu función f de x es raíz de x. Pero la diferencial del i, como tú bien sabes, es la derivada de la función por el de x. Entonces tengo que derivar esta función que es x elevado a un medio. Al derivarla, te darte un medio de x elevado a un medio menos 1 menos un medio por el de x. O si tú quieres, va a ser 1 partido por 2 raíz de x por dx. Ahora, por los valores dados, este x lo mismo que escribir de x, por lo que habíamos dicho. Acuérdate de la clase, acuérdate de esto, mira. Me voy a volver hacia atrás. Aquí. Entonces, aquí está, ¿bien? El delta x se define como de x también. Delta x, el h es delta x. Por eso que lo escribimos así. ¿Bien? Entonces, para los datos dados, esto debería ser igual 1 partido por 2 por la raíz de x, el x 004. Por el de x que es 0.002. Ahora, lo bueno es que la raíz de 0.01 es exacto. Eso es exacto. Entonces esto es 1 partido por 2. Y la raíz de 004 es 0,2, si no me equivoco, ¿no? Justamente es 0,2. Es 0,2 dividido por, o multiplicado por 0.002. Si sacas la cuenta, ese resultado sería ¿cuánto? 0,2. Lo vamos a dividir por 0.4. Y eso es aproximadamente, no, este es igual a 5 por 10 elevado a menos 3. Por lo tanto, el valor aproximado de 0.042 va a ser aproximadamente igual a esto, este aquí. El de i, que es 5 más 5 por 10 elevado a menos 3, más f de x. F es raíz, ¿no? Más raíz de 0.04.
O sea, se puede aproximar a este valor más 0.2. Si tú sacas la cuenta de lo que es eso, entonces este valorcito, 0,042, usando diferenciales, lo puede aproximar a ese valor que vale ¿cuánto eso? Vale 0.205. Eso, ahí tenía el resultado. Ahora, si usan la calculadora, usando la calculadora, la raíz de 0.042, si usted la usa para ver cómo el grado de aproximación es, a ver, ¿cuánto es eso? 0.042. Si saca el resultado, usando la calculadora, es 0.204. Después hay 9 del 90 y más decimales todavía. 1.53 para mi calculadora. Así que los valores son bastante parecidos. Es 205 acá y aquí tengo 204. Y el que lo sigo es un 9. Por lo tanto, son bastante aproximados. Hay una aplicación de diferenciales, ¿no? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. ¿Está claro, chiquillo? Me imagino que está claro. Sí, profe. Ya. Le vamos a hacer una aplicación. Este problema estaba en una prueba, ¿no? Dice lo siguiente. Ejercicio 3. Un ejercicio con enunciado de aplicación. Una prueba del semestre pasado. Dice que la altura de un cono circular recto, la altura de un cono recto circular, de un cono circular recto, es el doble del radio de la base. Es el doble de la radio de la base. ¿Sí? Radio de la base. Al medir, se encontró que la altura es de 12 pulgadas. Se encontró que la altura es de 12 pulgadas. Con un error de medida, ¿no? Con un error de 0.05 pulgadas. 0.05 pulgadas. ¿Ok? Entonces dice encontrar el error relativo aproximado, encontrar
el error relativo aproximado en el cálculo del volumen. En el cálculo del volumen. Eso se pide. Y hay una indicación. Indicación. Dice que el volumen de un cono circular recto, llamémosle B de volumen, esto está dado por... ¿cuánto está dado esto? 1/3, creo. A ver, por aquí lo tengo. Ahí está, 1/3 de pi r cuadrado por h, ¿eh? Donde r es el radio y h la altura del cono, ¿no? Aquí r es el radio basal y h la altura del cono. Altura. Llamamos la altura, ¿no? O sea, tiene una cosa así, ¿no? Cono. Entonces por ahí tenemos un radio basal. De aquí está tu radio. Y tu altura del cono sería de aquí hasta aquí. Entonces se pide encontrar el error relativo aproximado en el cálculo del volumen. Con estos datos. Bueno, solución. Encontrar el error relativo aproximado. ¿Qué quiero yo? El error relativo aproximado. Cuando hablo de error relativo aproximado, ahí, cuando aproximado, me pide que aproxime por diferenciales. Acuérdense ustedes, cuando yo tenía una función que depende de x, y hablo del error relativo aproximado, es el de y partido por y. Eso es lo que quiero. A eso se le llama error relativo aproximado. Porque en vez de calcular la diferencial del y, perdón, el delta y, calculo el de y partido por y. Entonces eso es bien. El tema está que en este caso tu volumen depende de dos variables, de r y de h. Para poder aplicar esto, necesito que dependa de una variable nomás. Según tus datos, dice que la altura de un cono circular recto es el doble del radio de la base. O sea, en este caso el h es 2r. De la manera que uno puede despejar el h de ahí. El r, perdón. Y además dice que al medir se encontró que la altura de 12 pulgadas, la altura medía 12 pulgadas, pero con un error de medida de 0.05. O sea, aquí lo que me están dando es delta H. El delta H, que tiene un error de medida de 0.005. Acá cuando tengo y igual f de x, yo hablo del error de medida, que se llama dx, y hablo de la diferencial del y. Y la diferencial de y, acuérdate que es la derivada de la función en x por dx. Ahora, la función que tengo que ver aquí, la función, tiene que ser de una sola variable. Va a depender de h, ¿no? Depende de h. O sea, la variable independiente es h aquí. Ese h toma al papel de lx aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Es 1/3 de pi. Hay que dejarlo en función de h. Pero el r es h medio. Entonces, h medio aquí elevado al cuadrado por h. Si sacan la cuenta, 4, 1 partido por 12. 1 partido por 12. Pi por h cubo.
Por eso que depende solamente de una sola variable, depende de h, pide una constante. Aquí esta función debería depender de x nada más. Entonces, ¿qué nos piden aquí? Nos piden, para tener claro lo que tenemos que calcular, nos piden el error relativo aproximado en el cálculo del volumen, o sea, nos piden el de B partido por B. Eso. Aquí la variable independiente es X, entonces uno habla del de I partido por I. En este caso la variable dependiente es B, por lo tanto le piden el de B partido por B. ¿Cierto? Pero, ahí, para no seguir la... Pero, ¿cuánto sería el de B? Es una función que depende de H, acuérdate. Entonces va a ser B' en H por el de H. Dependiendo cuál es la variable independiente. Vale, si uno calcula la derivada de la función en H, es esta la función. Entonces, si uno calcula su derivada, esto va a ser 1 partido por 12 por pi. Simplemente tengo que derivar h cubo nomás con respecto a h. Entonces tendría que ser 3h cuadrado, ¿no? Por dh. O sea, es pi dividido por 4, h cuadrado por dh. ¿Cierto? Por lo tanto, ¿cómo quedaría el de b partido por b? Tengo que hacer en otra hoja. Termínenlo, pues. Terminen ustedes. No. Uh -huh. 4, está bien. 12, 3. Profe, Dime. ¿podríamos diferenciar directamente el volumen sin el cambio de variable y encontrar una relación entre dh y dr con h igual a 2r? Lo que pasa es que para poder derivar, la función tiene que ser de una sola variable. Ese es el problema. Y aquí es una función, esta que está aquí, es una función que depende tanto de R como de H. De R como de H. Entonces tú tienes que dejarla o en términos de R o en términos de H. Cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una función en una sola variable, ahí puedes calcular la derivada. O derivada con respecto a H o la derivada con respecto a R. Entonces no te queda otra cosa que dejarlo en función o de R o de H. Ahora, yo lo dejé en términos de H. ¿Por qué? Porque aquí te dan, porque la variable independiente es la altura. La altura. Entonces, esa X de ahí, esa X que está aquí, es la variable independiente. Y el Y es la variable dependiente.
Entonces, como es la altura, la variable dependiente, que es b, es el i de acá. Tengo que dejarlo en términos o de R o de H, en este caso lo dejo en términos de H con los datos dados. Pero tienes que hacerlo así. ¿Ya? Pero no quedaría el diferencial de b igual a la derivada de b con respecto de r por dr más A la ver, derivada respecto de h por dh. espérate. Voy a ir, para que puedan entender, te voy a ir a la próxima página. A ver, tú me dices, porque el B, ¿qué es lo que es el B? El B era 1/3 de pi r cuadrado por h. Tú me estás indicando algo, ¿no? ¿Qué me dices tú? ¿Sí? Bueno, Y el db ya. sería igual a la derivada de b con respecto de r La derivada de B, la derivada, ya, o de sea, b la derivada de B, voy a escribir aquí. La derivada de B con respecto de R, ya, por dr por dr, más la derivada de h por dh. más la derivada de H, Perdón, de b con respecto a h la derivada de B con respecto de H. Eso dices tú, y por dh. por dH. Eh, a ver, deja mirar. Si esta B depende de dos variables, como la R como la H, tú vas a aprender, si quieres calcular la diferencial de esto, bueno, va a depender con respecto a... Es que esto no es verdad, acá. No, no es verdad. Esto no es una fórmula que sea correcta. Porque a la larga, el dr lo despejas con el dr, lo puedes eliminar. Y el dh y dh te lo puedes eliminar. Entonces el db de aquí te da db más db, ¿sí o no? Y el db te da 2db. ¿Te das cuenta? O sea, el 1 va a ser igual a 2 según tu cálculo. Entonces Entonces, deberíamos considerar la parcial con respecto de r y dh. lo que tienes que considerar, lo que te digo yo, dejarlo en una sola variable. En una sola variable. Ahora, cuando si esta B, por decirte algo, bueno, tú vas a aprender cuando te hagas cálculo 3, pero ese es otro cuento, sí. Cuando tú hagas cálculo multivariable, no sé cómo le llamas tú. Si el B depende de T y el R depende de B, no es nuestro caso, y el H depende de T, no sé a lo mejor me estás hablando de esto. Tú vas a aprender que la derivada con respecto a T, uno usa la regla de la cadena, el de B con respecto de R más el de B con respecto de H, pero ese es otro cuento. Este cuento de acá no lo puedes hacer todavía. ¿Ya? Lo puedes hacer cuando veas cálculo 3, no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama su cuento con ustedes? Aquí no, esto no vale, porque lo que tú necesitas que ese B sea de una sola variable, o sea, dependiendo de R o dependiendo de H. Una de los dos. Para usar toda la maquinaria de cálculo 1, del cálculo diferencial. ¿Ya? El cálculo diferencial que estamos viendo que tú has hecho, el cálculo, las variables independientes, esta es una. O sea, tú tienes una función que depende de X nomás. Una sola variable independiente. Ahora, hay otra cosa donde tienes dos variables independientes, la X y la Y, o puedes tener tres variables independientes, la X, la Y y la Z. Pero esta acá, o sea, lo puedes hacerlo tú cuando hago cálculo multivariable, por eso se llama multivariable. ¿Ya? Lo vas a aprender tú en cálculo multivariable, se llama, o cálculo 3, no sé cómo se llama. Entonces, para poder usar los teoremas que nosotros sabemos, que tú conoces, tienes que dejar tu función en una sola variable, o en H o en R. No queda otra. Para usar la maquinaria que tenemos, si no, usted no puede irme por acá, no me puede irme por acá porque no lo conoce, no lo sabe.
Entonces, me quedo con una función de una sola variable. Por eso hago lo que hago aquí yo esto. Hago esto. Entonces, por eso que dice aquí, un dato importante, me dicen aquí, la altura de un cono circular recto es el doble del radio. Ahí está, el doble del radio. ¿Para qué me dicen este dato? Este dato es para despejar en esta fórmula, o bien el R o bien el H, la que tú quieras. Si el H lo despejas, lo escribes por 2R, va a depender de R tu volumen. Pero si tu R lo despeja el R y en vez de R colocas H en medio, va a depender de H. Que dice aquí, viste, depende de H. Ahora, a mí me conviene que dependa de H, por lo que te digo yo. ¿Por qué? Porque aquí me dicen, al medir, se encontró que la altura es de 12 pulgadas y el error, o sea, el delta H, ¿viste? 0,05. Entonces, por eso no me conviene dejarlo todo en H nomás. ¿Ok? Para poder ocupar los datos del problema. Porque si tengo una función y que depende de X, el error es de Y partido por Y. Y el Y, que es la derivada de la función en X por dx. En este caso, al hacer la derivada en H por dH. Y yo esto lo puedo calcular, la derivada. Porque depende de H, ¿no? La derivada de H cubo es 3H cuadrado. La otra es una constante. Por eso lo puedo hacer, o si no, no lo podría hacer. O sea, no podría ocupar los teoremas que nosotros hemos dado. No sé si está claro. Sí, que pensé que podíamos utilizar la propiedad de la multiplicación de dos funciones cuando ocupábamos diferencial. Multiplicación de dos funciones, pero ahí, ¿cómo dice multiplicación de dos funciones? A ver, creo que tú lo entiendas. ¿Por qué me hablas de multiplicación de dos funciones? Cuando vimos las propiedades de los diferenciales, era el diferencial de u por b, era igual a u' por diferencial de b. Oh, ya, sí te entiendo, ya, yo te entiendo. Ya. Lo que pasa, entiendo, mira. Entiendo lo que tú dices. Para que te quede claro, mira, lo que yo dije, mira, ¿cómo te puedo explicar ahí? Si entiendo lo que dijiste. Mira, voy a volver a escribirlo aquí. Ponte que lo demoremos para que quede clara la película, ¿no? En otra parte. Yo dije, la clase pasada, dije que si tenía una variable u que dependía de que una función derivable de x, y tenía una función b, que es una función también derivable de x, una función que depende pero derivable, que dependa de una sola variable. Entonces uno podría calcular la diferencial del producto. Eso me está diciendo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Me está diciendo eso? Sí, claro. Entonces, esto es b por la diferencial del u más u por la diferencial del b. ¿Ok? Estamos bien. El problema está que este b que está aquí, es que es un tercio pi r cuadrado h. Las variables independientes son la r y la h. O sea, esta r de aquí no depende de x. No es como la u aquí, no depende de x. Es una variable independiente, no depende de nada. Lo que sí podemos hacer que el h depende de r, evidentemente. Pero no, estas no son las variables independientes. O sea, yo no puedo calcular la diferencial del r cuadrado por h, ¿me entiendes? Porque no dependen de x, tú quieres. Ahora, claro, no depende. Lo que tendríamos que hacer es dejarlo en una variable nomás. Por ejemplo, el h, ¿qué es lo que es el h? El h, ¿dónde está el h acá? ¿Dónde está el h? Eso podríamos hacer. El h, ¿dónde está? Pero vamos a usar ese dato. El h es 2r, ¿cierto? Vamos para acá. El h es 2r. El h tú sabes que es 2r. Entonces, claro, ahí podríamos usarlo. Pero podemos calcularla. Ahí lo traza una sola variable. R cuadrado. R cuadrado. Es... Esto va al cuadrado. Espérate, R... Bueno, uno de los dos. De aquí tú sacas el R. Tú dices que vale h medio, ¿no? H medio.
Entonces, como va al cuadrado, es h cuadrado dividido por 4, ¿sí o no? ¿Está bien ahí o no? Por h. Entonces te queda una sola variable. Entonces, es la diferencial de h cubo dividido por h. Y ese sí puede hacerlo porque es de una sola variable. Ese es un cuarto por la diferencial del h cubo. Y ahí puedes hacerlo, pues tú puedes decir tú en un cuarto, derivada de eso con respecto a h, 3h cuadrado por dh. Lo puedes hacer, es el mismo cálculo. No hay problema. Pero no como producto, no como este. No estás usando esto aquí, no estás usando esto. Ahora, también podría hacerlo así. El dr cuadrado h. El dr cuadrado y después coloco h. El h es 2r. Bueno, coloca 2r. Entonces esto es la diferencial del 2r cubo. Entonces dice, bueno, esto es 2 por la diferencial del r cubo. Bueno, y tú dices ahora con respecto a r es 2. ¿Y qué derivo esto con respecto a r? 3r cuadrado por dr. dr. O sea, esto 3 por 2 son 6. R cuadrado por dr. ¿Entiendes? El problema está que el dr no lo tengo aquí. No sé cuánto vale el dr. El dh sé lo que vale. El dh sé lo que, porque aquí te dicen. El dato es claro aquí. Ese dr no se podría sacar de la relación No, pues. h igual. Se puede sacar, no hay problema. Porque el h, claro, se puede sacar. Aquí el h vale 2r, se puede sacar, claro. Si el h vale 2r, vamos para acá, vamos para acá, vamos para acá. El h que dijimos, ahí está, 2r. Entonces puedes sacar, claro. Entonces tú dices, bueno, es un cuarto. ¿Dónde quieres sacarlo? Aquí, si quieres, puedes hacerlo. 3 cuartos, o aquí, no sé dónde quieres, aquí. Ya, 6r cuadrado. Y en vez de colocarle r, tú colocas h medio. Se puede, claro que se puede. Y eso te da darte 3 r cuadrado por dh. Lo puedes hacer sin ningún problema. Y el r h medio, también lo puedes hacer. Lo puedes hacer sin ningún problema. Esto está bien calculado, todo bien calculado. Pero claro, pero te está dando vuelta nomás. Te dando vuelta porque lo que yo quiero aquí es la misma vuelta. El b lo dejo solamente en menos de h. Para calcular, usar esto que está acá. Ahora, lo que tú estás haciendo, esto que estamos acá, eso no, eso por favor no. Pero está todo correcto. Eso no va aquí, sino va por la relación. Eso está todo correcto, no hay problema. Tú lo puedes hacer. ¿Ok? Ya, profe. Ok. Entonces sigamos aquí. Vamos acá. Entonces yo necesito calcular el de b partido por b, ¿no? De b partido por b. Bueno, ustedes lo calculan, pues. Voy a seguir acá. Esa cosa ya, voy a borrar todo esto. Borramos. Borramos todo. O sigo otra página mejor, ¿no? Esto se puede hacer cuando hagas cálculo 2. Cálculo 3, perdón. Ya, terminamos un problema. Entonces, por lo tanto, sigamos aquí. Luego, el de b partido por b es la derivada. La derivada es, tú reemplazas nada más pi cuarto h cuadrado de h, porque ese es el valor que hemos calculado, y abajito el b, que es 1 partido por 12 pi h cubo. Sacamos la cuenta y esa cosa te va a darte, se cancelan esto, se da vuelta, te queda 3 de h dividido por h, creo. Entonces directo, el 3 por el de h, bueno, el h vale 12,
Y el DH no tengo idea cuánto vale, ahí lo habíamos calculado, DH, 005. 005. 0.05, creo que. Un 0, ¿no? 2,0. 2,0. Y ahí tiene el resultado. Ya, ahí lo sacan ustedes. Ya estaría resuelto el problema. Bien. Vamos a definir ahora. Ahí hay dos ejemplos que son típicos. Vamos a definir. Antes de definir algo, quiero recordarles a ustedes que quedamos en horario de consulta. Acuérdense que ayer lo colocamos, voy a colocarlo en rojo aquí, porque lo vamos a hacer mañana. Hay un horario de consulta, que son los días jueves. Eso es lo que me dijeron ayer, de 11 a 12, por ahora, ¿no? Así que es una horita. Así que lo vamos a juntar mañana en ese horario. Yo le voy a mandarle voy a enviarle una invitación vía Zoom, vía Beca, ¿no? Y lo vamos a juntar porque el día lunes no tuvimos clase. Entonces para poder, no quiero atrasarme, ¿ya? Así que lo juntamos igual mañana. Bueno, dicho eso, vamos a dar una definición importante de lo que se llama antiderivada. Definición de antiderivada. Antiderivada. Entonces, vamos a suponer que tengo una función que depende de x, sea y igual f de x, una función. Una función que depende de una sola variable, una función. Una función. Entonces, se llama antiderivada, derivada de f chica, de f, en un intervalo, o primitiva, pues colocémoslo también aquí, borremos aquí. No, está bien ahí. Se llama antiderivada o primitiva. Lo mismo, o primitiva. De f en un intervalo i. Y a cualquier función, llámale f grande, mayúscula, tal que la derivada de ella, de la f mayúscula, es igual a la f minúscula. Cualesquiera sea el x en ese intervalo. Eso se le llama antiderivada. ¿Ok? Por ejemplo, mira. Ejemplos. 1. Suponte tú que la función f chica fuera x nomás. Así tan simple como la más simple de todas. X. Entonces, denme ustedes algún ejemplo de antiderivada. Antiderivada. Por ejemplo, ¿cuál? Una f mayúscula. Tengo que dar una función cuya derivada de esta te dé la x. Eso es lo que hay que hacer. Una función cuya derivada te dé la x. ¿Cuál podría ser? Tengo que dar una función cuya derivada te dé justamente x. ¿Perdón?
Un medio de x cuadrado. Ya, si fuera x cuadrado, y tú lo derivas, al derivar la x cuadrado te da 2x nomás. Yo quiero que te dé la x, por eso es que se divide por 2, hay que dividirla por 2, por eso se divide por 2 aquí. Ahí tiene una antiderivada. Otra. Un medio de x cuadrado más 3. X cuadrado medio más una constante, más 3, por ejemplo. Claro, bien. ¿Por qué? Aquí tú dices, ¿por qué? Pues, si tú derivas la f mayúscula, te da la x. Aquí también, pues, si tú derivas la f mayúscula, te da x. ¿Qué más? Profe, no entendí el último ejemplo. Este, x cuadrado medio. El x cuadrado partido 2 más la constante. Más 3, claro, porque al derivarla esta, tenés que derivar este. Tenés que derivar ese. Y la derivada de ese es 2x. Perdón, la derivada de ese es x. Y la derivada de 3, ¿cuál es la derivada de 3? 0. Ah, ya. Por eso. Ahora, si f de x fuera, por ejemplo, x cuadrado medio, yo sé que la derivada de este te da x. Y si tú le colocas más, no sé, cualquier cuestión, 4 tercios, también es antiderivada. Pues si tú te la derivas, tendrías que derivar el 4 tercios. El derivar el 4 tercios es constante, es 0. Así que nuevamente aquí, tu derivada te da X. x. De hecho, tú puedes tenerlas todas. El f de x podría ser la misma, x cuadrado medio, más c. Donde c es una constante. Eso hay que escribirlo. Donde c es una constante. Ahí estamos bien. O sea, conociendo una, lo voy a conocer todas. ¿Cierto? Conociendo una, la conocemos todas. Veamos otro ejemplo. 2. Ejemplo 2. Por ejemplo, si tu función fuera, por decirte algo, coseno de x, ¿no? Deben alguna antiderivada. Te voy a buscar una función cuya derivada te dé coseno. ¿Qué función es tal que su derivada te dé coseno? ¿Conoce algo? Seno. Seno de x, claro. Pues si tú derivas esta, la derivada de esa te da coseno. Pero hay otras más. Otras. Bueno, la misma agregando una constante, más 8, por ejemplo. Pues la derivada de ella te da coseno. Etcétera. Entonces, en general, tú dices f de x igual seno de x más c, donde c es una constante. ¿Viste? Otra más, no sé, pues a ver, por ejemplo, no es tan fácil calcular antiderivada, ¿no? Por ejemplo, si fuera, no sé, seno de x. ¿Qué función es tal que su derivada te dé seno? Menos coseno. Menos coseno de x. Otra. Menos coseno de x más una constante. Siempre cuando encuentro una, las encuentras todas. Esa es antiderivada. Entonces, la primera proposición que vamos a dar acá, como proposición, si tú encuentras una antiderivada, la encuentras toda. Entonces, proposición. Sea f de x, f, una antiderivada de f chica. Entonces, G es una antiderivada
de f chica. Si, solo si, esta g tiene que ser igual a la f más una constante. Lo que acabamos de ver aquí, donde c es una constante. Constante. Bueno, el teorema salió gratis después de los ejemplos que habíamos visto, ¿no? Antiderivada. ¿Cierto? Bueno, me queda poquito, me quedan pocos minutos. Entonces, dice aquí, entonces. Oh, ¿qué parece entonces? Entonces. Ya, chiquillos, mira. Vamos a dar una definición, me interesa esta, que quede con esta, que quede esta en la mente, de definición de integral. Integral. Indefinida, así se llama. Indefinida. Acuérdense cómo se llama nuestra asignatura. ¿Cómo se llama nuestra asignatura? Cálculo. ¿Cómo se llama? Cálculo integral. Así se llama, ¿no? Ya, viene de esta definición. De aquí viene, por eso el nombre. Y aquí lo vamos a detener harto. No, lo vamos a detener harto con el cálculo integral. Dice lo siguiente. Sea f mayúscula, una antiderivada de f minúscula, en algún intervalo ahí, ¿ya? Entonces, definimos la integral, se define la integral indefinida en realidad, indefinida. ¿Cómo? Así, lo vamos a escribir así con una colita, ¿sí? Coloco f de x de x. ¿Y qué es lo que es esto? Simplemente es cualquier antiderivada agregándole una constante. ¿Ya? Ahora, este símbolo que aparece aquí se le llama símbolo de la integral. De la integral. Obviamente indefinida. El f de x se le llama integrando. Integrando. Y el de x evidentemente es la diferencial. ¿Ya? Eso se llama integrales indefinidas. Por ejemplo, aquí vamos a quedar los ejemplos. A ver, uno que sea fácil. La integral del 1 por dx. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Buscar una función cuya derivada te dé x, te dé 1. Perdón. ¿Qué función es tal que tu derivada te dé 1? Esa. X. X, evidentemente. Es x, porque la derivada de x con respecto a la variable x, esa es la variable independiente, indica x, es 1. Pero siempre agregando una constante. Esta C se llama constante de integración. Constante de integración. Bueno, ahí, por ejemplo, 2. La integral del x de x. Tengo que buscar una función cuya derivada te dé x. ¿Cuál será? ¿Qué función es tal que su derivada te dé x? Siempre tengo que buscar una función cuya derivada te dé X. ¿Cuál? X cuadrado dividido en 2. X cuadrado medio, lo habíamos visto. X cuadrado medio. Chuta, lo escribí en rojo.
Lo habíamos visto en un ejemplo anterior, x cuadrado medio. Pero ustedes saben que también va una constante aquí. ¿Ve? O por ejemplo la integral de coseno. Tengo que buscar una función cuya derivada es de coseno. Seno. ¿Por qué? Porque la derivada de seno es coseno, más una constante. Bueno, y así sucesivamente. O por ejemplo, ¿cuál es la integral de seno? Tengo que buscar una función cuya derivada es de seno. ¿Qué función está que su derivada es de seno? Menos coseno. Bueno, y así sucesivamente. Algunos ejemplos. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá nomás. La clase, mañana vamos a seguir con estas cositas. Lo vamos a generalizar, hermano. Ahí generalicemos, me queda un poquito de tiempo. A ver, otra. ¿Cuál es la integral de x cuadrado de x? Ayúdenme. Tengo que dar una función cuya derivada es de x cuadrado. Un tercio de x cubo. Un tercio de x cubo, o x cubo tercio. ¿Cierto? Vamos a una constante. Ahora, si ustedes miran esta, y miran esa, en general, ¿qué pueden decir ustedes? En general, para no escribirlo mañana. La integral de cualquier potencia. Se repite el patrón. Claro, se va repitiendo el patrón. Pero si se repite el patrón, si fuera x elevado a n, es x elevado a ¿cuánto? Ahí hay un 2 y ahí hay un 3. Ahí hay un 1 y ahí hay un 2. Entonces sería ser. ¿Van viendo ustedes el patrón si miran esas tres? Si aquí hay un 2, N. aquí hay un 3. N más 1 aquí. Debería ser N más 1 y abajito. Partido por N más 1. El mismo, claro. Más una constante de integración. Esto vale cualesquiera sea el n distinto de menos 1. Porque, ¿qué pasa con menos 1? Si fuera menos 1 se anula el denominador. Entonces, por eso vale para cuando el n es distinto de menos 1. Así que es una formulita conocida y hay que escribirla por alguna parte por ahí. Ese está en rojo. Bueno, por ejemplo. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Ya lo vamos a dejar hasta acá a fin de esta clase y lo vemos mañana, ¿ya? Mañana a las 11. O 11:10, no sé, 11:10 creo que. 11:10. Ya, chiquillos. Lo vamos a dejar hasta acá. Chao, profe. Los vemos mañana entonces. Chao, profe. Chao, chiquillos. Nos vemos. Profe, Chao, profe. Chao, chao. profe, ¿le puedo Dime. hacer una consulta? Cuéntame. ¿Las clases las va a subir? Lo Sí. que pasa es que Sí. no, al correo, al menos a mí, no me llegaron las notificaciones de que ¿No? estaba, no, de las clases no me llegaron. Qué raro. De ninguna, Ninguna, porque curso generalmente educativo cuando yo hago la nota. ¿Cuál es tu nombre? Orlando, pero creo que a más compañeros le ha pasado, no sé, no estoy seguro si es que pueden confirmar. ¿Cuál es tu apellido? ¿Orlando cuánto? Navarrete. Voy a mirar ese, casi tú estás. A mí Porque si no- debería estar en mi nómina. Al correo no me han llegado las notificaciones, entonces me perdí la clase, la primera clase. Ya. Sí, Mira, voy a hacer lo siguiente. Voy a grabar, voy a mirar tu nombre, casi estás ahí. Y bueno, por último se lo envío por correo. ¿Ya? Por ya, ahora. perfecto, profe. Gracias. Vale, gracias. Nos Nos vemos. Gracias a ti. Tiene que grabar.